Bendiciones, mis hermanos. Que el Dios del cielo los siga bendiciendo, los siga guardando y nos siga protegiendo. Amén. Hoy en este día quiero hablar del tema la identidad. Antes de entrar al versículo, quiero compartirle algo que investigué. Y dice así: es la identidad la que moldea a las personas, lo que determina sus gustos, necesidades, prioridades y acciones. O sea que la identidad, cuando tenemos identidad, eso va a determinar nuestras prioridades, nuestras acciones, nuestras necesidades y nuestros gustos. ¿Esto qué me hace entender? Que la identidad es la que nos moldea nuestro ser, nuestra parte interna, para que después sea reflejada en nuestro exterior. Usted me va a decir, hermano, ¿cómo así? ¿No es Dios que lo hace? Claro que es Dios, a través de la identidad que nosotros tomamos como hijos o siervos de Dios. Y eso lo vamos a ver ahora que compartamos el versículo. Y el versículo que quiero compartir es 1 Samuel capítulo 17. En ese capítulo habla de la batalla de David contra Goliat y de la victoria que David tuvo. Yo creo que muchos lo han leído, y si no lo han leído, pues me imagino que lo han escuchado. Entonces, pero quiero ir específicamente al versículo 26, o sea, 1 de Samuel capítulo 17, versículo 26. Y dice la palabra así, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Dice: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué hará al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Amén. Vemos ahí que dice David unas palabras clave: ¿qué harán? Y después dice: ¿quién es este? Cuando habla de quién harán, está hablando de lo que la bendición o la recompensa que tendrá. Pero mire, poderoso, él no presta atención a lo que dice. Él lo que va es por lo que harán. O sea, ¿y quién declaró la bendición? ¿Quién dijo la bendición? El rey. O sea, ¿qué es lo que va a dar el rey al que venciere esto? O sea, David se identificó y él no prestó atención a lo que estaban hablando. Y después dice: ¿y quién es este? O sea, ¿quién es este que se levanta contra nosotros? ¿Quién es este que se levanta contra el pueblo de Dios? ¿Quién es este que se levanta contra el ejército del Dios viviente? ¿Qué es lo que está haciendo David? Identificándose con Dios, identificando o teniendo la identidad de hijo, de siervo, de hombres escogidos por Dios, que temen a Dios, que se guardan para Dios, diciendo, o sea, ¿cómo quién es este que se quiere enfrentar o atemoriza al ejército de Dios? O sea, él lo que hace es identificarse como hijo de Dios. También se identificó como parte del ejército, se identificó como un israelita, un hebreo. Aunque él no hacía parte del ejército, se identificó con ellos, porque tenía la identidad de que eran un solo pueblo, de que era una sola nación. Entonces, ¿qué es lo que me hace llevar esto o pensar esto, o reflexionar en esto? Que nosotros debemos tener identidad primeramente con Dios. También debemos tener identidad con nuestro ministerio y con nuestra iglesia. Nosotros tenemos que tener esa identidad. ¿Y qué pasa? Que mucha gente a veces, así como se levantó aquel Goliat, así como se levantó aquel gigante, mucha gente nos viene a decir a nosotros: ¿por qué tienes que ir a la iglesia? ¿Por qué tienes que diezmar? ¿Por qué tienes que ofrendar? ¿Por qué tienes que hacerle caso a tu pastor, al pastor? O sea, nos viene a decir muchas cosas. A veces, muchas veces vienen y nos dicen que no es necesario de la iglesia porque ahí está
para que lo veas en internet, para que lo veas en televisión. Sí, es verdad, eso se puede hacer. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, cuando tenemos una identidad, nosotros sabemos que los principios de Dios no son negociables, que la voluntad de Dios no es negociable y que no es lo que a nosotros nos parece. Por eso es que cuando tenemos identidad va a determinar nuestras acciones y nuestras prioridades y aún nuestras necesidades. Entonces, cuando yo tengo esa identidad con Dios, con mi ministerio, con mi pastor, con la iglesia, vienen y me dicen eso, fácilmente yo sé que hago caso omiso a eso. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que nosotros tenemos principios, que nosotros tenemos también Dios dejó sus mandamientos, su voluntad. Entonces no hacer lo que a ellos les parece, sino lo que Dios quiere. Amén. Y vemos que David también prestó atención fue a lo que el rey decía. A lo que el rey decía, o sea, lo que Dios dice. Dios dice que debemos ser sabios, debemos ser prudentes, que debemos estar bajo una cobertura, que debemos obedecer las autoridades que ha colocado. David siempre vio a Saúl como ¿qué? Como un padre, y él siempre se vio como un hijo. Y siempre respetó esa autoridad. Miren que antes de ir a la batalla fue y se presentó ante Saúl. Ante Saúl se presentó y el Saúl fue el que le dijo, ves. Pero no fue antes. Y él tenía un ministerio. Él tenía una promesa. Él había sido ungido. Pero eso no lo motivó a hacer lo que él quería. Porque sabía que al hacer lo que él quería estaba haciendo rebelión frente a la autoridad y la cobertura que Dios había colocado. Y porque él sabía y tenía la identidad de hijo con aquel varón. Entonces nosotros, aunque tengamos un llamado, aunque tengamos un ministerio, nosotros estamos bajo una cobertura que Dios ha colocado. Nosotros tenemos que tener esa identidad de hijo con aquel varón que Dios ha colocado, con aquel que debemos honrar, que es autoridad, aquel pastor, en este caso nuestro pastor Pedro, que Dios ha colocado, y la pastora, que también hay la pastora Gladys. Tenemos una identidad allí. Nosotros tenemos que reflejar esa identidad, nosotros tenemos que estar sometidos ahí. No importa si porque Dios te usa en sanidad, te usa en milagro, profecía, hablas en lengua. Tú debes tener esa identidad de hijo y respetar esa cobertura que Dios ha colocado. Debemos respetarla. Amén. Porque escuche, David, aunque Saúl siempre lo persiguió, él nunca perdió esa identidad. Él siempre miró a Saúl como su padre. Y siempre operó en paternidad. O sea, siempre operó como hijo. Y por amor a aquel hombre. Y a Dios. Porque sabía que era Dios que lo había colocado. Y no el hombre. Entonces nosotros, aunque nos digan, porque muchas veces nos dicen, mire que el mismo hermano se levantó contra David, y hay veces hermanos en fe en Cristo que nos dicen, no debes estar encerrado en tu casa, sal, debes predicar, debes ir a esto, debes ir a aquel lado. O sea, los que se llaman la superfe. Nosotros tenemos fe, pero la palabra también nos está enseñando que debemos ser prudentes, sabios y estar guardados. Y escuchar lo que Dios habla a través de la autoridad, que fue lo que David prestó atención al hombre que Dios había colocado, porque tenía identidad de hijo, tanto con Dios como aquel hombre que Dios había colocado. Ya para terminar, en Juan capítulo 6, el versículo 66, 67 y 68, nos habla de cuando el Señor Jesús habla una palabra, dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás. Inclusive dice la palabra en el 67 que Jesús le pregunta a los 12 discípulos que si también ellos se quieren atrás. Pero viene y Pedro le responde en el 68 y dice, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? Vemos que en el 66 muchos de sus discípulos volvieron atrás.
Y en otras versiones dice que le dieron la espalda por una palabra. Pero nosotros sabemos que cuando hay palabras que nos confrontan, es para el bien de nosotros. Y el que tiene identidad no vuelve atrás, porque reconoce la palabra que Dios ha dado. Y sabe que a dónde iremos si ahí hay palabra de vida. Entonces el que tiene identidad no va a dar la espalda, sino que va a permanecer siempre ahí. Primeramente porque crea en Dios y porque respeta y tiene identidad con el ministerio, con las autoridades, con la cobertura que Dios ha colocado. Eso es lo que quería compartir en el día de hoy. Ya para terminar, para cerrar, quiero hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Porque sabemos que tú nos has dado los principios y los mandamientos y tu palabra para guardarla y atesorarla, Señor. Para poder identificarnos como hijo tuyo, como siervos tuyos, Señor. Para identificarnos también, Señor, con el ministerio que tú has colocado, con la cobertura que tú has colocado, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, en nuestros corazones podamos entender, Señor, y amarte a ti y hacer tu voluntad. Porque la obediencia, Señor, nos trae bendición. Y aprender a que siempre tú eres el primero. Siempre usted es el primero en nuestra vida. Y enséñanos cada día más, Señor, a tener identidad de hijo contigo, Señor. Y a valorar y a respetar las autoridades que tú has colocado, Señor. En este caso, nuestro pastor Pedro, nuestra pastora Gladys, Señor. Que tú les sigas bendiciendo y cuidando, Señor, y enseñándoles a ellos lo que deben para que nosotros aprendamos de ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén y amén. Dios los bendiga.